Bueno, muy buenos días a todos. Yo estaba preocupado por la asistencia de este segundo servicio, pero gracias a Dios que aquí no hay muchos hinchas de Argentina ni de Francia. Están los hinchas del Señor aquí fieles. Eso es bueno, hermanos. Eso es bueno. Aunque confieso que el primer servicio estuvo más lleno. Bueno, ahí les dejo para que oren por el otro servicio. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha dejado participar de esta serie de estudios. Y si usted está aquí por primera vez, estamos estudiando el libro de Jueces. Hemos estado predicando Jueces desde ya hace varios meses. Y hoy estamos en el capítulo 13 de Jueces. Así que, por favor, abran sus Biblias allí en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. ¿Cómo les ha parecido esta serie? Yo les he dicho que esto es mejor que Netflix, ¿cierto? Pero de todas formas hay unas escenas y unos capítulos que uno dice, yo estoy preocupado si algunos van a perder el sueño por eso. Y vienen capítulos más difíciles. Estos últimos capítulos son complejos. Pero ¿se ha preguntado por qué está esto aquí en la palabra de Dios? ¿Por qué esas escenas grotescas de guerra, de violencia, de hombres sin moral? ¿Se ha preguntado por qué está todo eso ahí? Yo creo que tiene un propósito y el propósito de Dios es ayudarnos a ver en medio de la oscuridad la luz. Y no hay otra forma en que resplandezca más su gloria si no es así. Esta semana yo estuve pensando en eso porque no sé si escucharon que el Congreso aprobó la creación del Ministerio de la Igualdad. ¿Escucharon eso? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que uno se pregunta, ¿cierto? Y parece que son solamente noticias nada más. Pero yo no dejo de pensar cómo eso va a afectar los intereses del Evangelio, de la iglesia. ¿Sí? Creo que en cierta forma solamente es una plataforma para seguir atacando a la familia o a la iglesia y promover la desigualdad. No creo que en ninguna forma promueven igualdad, promueven odio y promueven racismo y divisiones. Creo que eso es lo que van a hacer. Y ahora lo van a hacer con presupuesto. Eso es triste, hermanos. Y yo me preguntaba si antes de esta noticia de que el Congreso lo aprobara, la iglesia realmente se tomó el tiempo para orar. Yo me hacía esa pregunta, me cuestioné a mí mismo porque me dio tanta tristeza ver ahí el anuncio y las noticias, pero les cuento que tuve que pedir perdón al Señor porque no oré. ¿Sí? Quizás lo pensé un par de veces, pero no fue algo intencional que yo hice, que haya orado por esto pidiendo. Y sé que eso quizás no haya hecho la diferencia con la oración de un samaritano nada más. Pero ¿dónde está la iglesia? Se pregunta uno cuando pasan este tipo de cosas y cuando uno ve que esto cada vez está afectando más el reino de Dios, su iglesia. Cada vez yo escucho más personas que están apartados del pueblo de Dios, como los israelitas que fallaron en obedecer y conocer y amar a Dios. Y creo que esta agenda del mundo va contra esos intereses de Dios. Y yo no sé ustedes, pero estos dos versículos que hemos compartido de este libro varias veces aquí siguen sonando en mi cabeza. En Jueces, el capítulo 17, voy a brincar allá antes de leer el capítulo 13, porque estos dos versículos los hemos mencionado varias veces. Dice el versículo 6, en el capítulo 17, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y luego en el último capítulo, en el versículo 25, vuelve y repite esto. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y yo casi que veo como que ese es el eslogan de muchos mototaxistas, ¿cierto? Ahí atrás uno puede poner este eslogan ahí al pie de la placa, ¿cierto? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque parece que no hay normas, que todo va en un declive, que la sociedad va en una dirección opuesta a lo que Dios quiere ver. Y es triste realmente. Yo sé que puede parecer gracioso, pero en realidad esto produce tristeza. Es la historia de los jueces, un libro extraordinario, pero lleno de personajes complicados. Y en medio de eso vemos la gracia del Señor.
cómo Dios ofreció su gracia reiterativamente sin que ninguno de esos jueces la mereciera. Cómo el Señor, y yo creo que este es el propósito de este libro, cómo que Dios ve tanta maldad, tanto pecado y siempre ahí está presente la gracia del Señor. En ese panorama oscuro, es como un telón, como esa tela negra que está allá, es un telón perfecto donde una vez se corra la tela, la gracia del Señor se debe hacer tan visible e irresistible para los demás, pero eso brilla en medio de la oscuridad, en medio de la necesidad. Y nunca ha habido tanta necesidad de predicar el Evangelio y de compartir las buenas noticias de salvación como ahora. Y tenemos una responsabilidad impresionante como iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? En palabras del apóstol Pablo, cuando él pensaba en esto, él dijo estas palabras en el capítulo 5. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En este panorama oscuro de los jueces inmorales que no conocían a Dios, que querían hacer lo que a cada uno le parecía, pero no honrar a Dios, es donde la gracia se hace más presente. Y eso puede ser de hecho ya una lección de vida, porque muchas veces Dios nos pasa por momentos así, para que la gracia resalte más en nuestra vida, para que nos demos cuenta que esto no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver, no somos el protagonista de esta historia. Ahora, estudiando los capítulos, hasta el capítulo 12 que hemos estudiado, no queda la menor duda de que Jueces es un retrato del declive de todas las sociedades. No queda ninguna duda de eso. Que no importa el gobierno que tengamos, si hay hombres y mujeres todavía pensando como estos hombres, que cada uno puede hacer lo que bien le parezca, este es el declive perfecto. Y esto lo ha ratificado la historia, cada vez que el hombre ha pensado de esta forma. La degradación pecaminosa de cualquier sociedad inicia cuando dejamos de escuchar a Dios para empezar a seguir nuestros propios instintos, al punto en que ya no podemos ni siquiera distinguir la voz de Dios. Y eso fue lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Recuerdan el juez del capítulo 12? Bueno, mencionamos, sí, el pastor lo mencionó, el pastor Jonathan, quien predicó el capítulo anterior, mencionó los últimos jueces que están ahí en los últimos versículos del capítulo 12, el versículo 8 al versículo 15. Y ahí está Ibzán, el otro es Elón y el otro era Abdón. Y anterior a él, Jefté, quien fue un hombre perverso, un hombre que no conocía a Dios y tenía una idea tan errada de Dios que incluso ofreció a su propia hija si él podía ganar una victoria. No podía ver el carácter del Dios santo realmente. Tenía tan distorsionada la idea del Dios verdadero que lo confundía con un Dios pagano y por eso se atrevió a ofrecer a su propia hija. Y aunque el pastor Jonathan no dijo nada de estos otros jueces que vemos ahí, y la Biblia no nos da mucha información de ellos, pero vemos que, por ejemplo, dice, hablando en el versículo 13, Abdón, hijo de Hiel, piratonita, tuvo 40 hijos y 30 nietos. Ahora, si uno ve la descendencia de ellos, no es difícil imaginar que fueron hombres promiscuos, que tuvieron cantidad de mujeres y que vivieron más como reyes y no como hombres de Dios. O sea, realmente no hay mucha razón para pensar que estos hombres hicieron lo correcto delante de Dios. Entonces llegamos al capítulo 13 y nos encontramos otra vez con eso de que volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Este es el retrato. Y Jefté no fue la excepción. Ahora, todos estos jueces tienen rasgos en común, rasgos pecaminosos, que como se titula esta serie, nos ayuda a pensar en esto de romper los patrones pecaminosos, porque todos cometieron lo mismo, todos estaban, eran idólatras, todos no tenían confianza en el Señor, no escucharon a Dios, estaban pensando en sí mismos, tenían intereses paganos. O sea, hay una mezcla de pecados ahí
Y la mayoría de ellos estaban pasando por lo mismo. Egoístas, querían sobresalir en su autosuficiencia, en su propia idolatría. Y este espiral descendente de pecado en la vida de los jueces no hace la excepción con el último juez. Nos falta un juez por ver, y de aquí del capítulo 13 al capítulo 16 vamos a estar hablando de ese último juez. Ya saben de quién estamos hablando, ¿cierto? Famoso por su corte de cabello. Estamos hablando de Sansón. Lamentablemente, Sansón no trae mucha esperanza. Al inicio, como nos relata aquí el autor, pareciera que Sansón va a ser la esperanza del pueblo, pero el desenlace nos va a dar la razón y nos vamos a dar cuenta que no es así. Esta última sección del libro nos va a mostrar el oscuro desenlace de Israel, la autodestrucción por apartarse de Dios, y que terminaron por convencerse que necesitan un juez verdadero. Ese es como el propósito de Dios al traer este libro acá. Ayudarles a ver que humanamente no hay una esperanza puesta en este mundo diferente a Dios mismo. Y que si Dios la ha provisto, tenemos que poner nuestros ojos únicamente en esa esperanza que Dios ha provisto. Porque humanamente siempre el hombre ha buscado una esperanza terrenal. Ha querido creer en algo que pueda palpar, que pueda ver. Pero Dios sigue llamando, y a través de la historia ha llamado la atención para que los hombres pongan su atención en Él. Y esto es parte de la historia. Entonces vamos a estar viendo eso. En los próximos 3 capítulos estaremos hablando de este Sansón. Vamos a leer lo que el texto dice y vamos a separar este texto, que es largo, hasta el versículo 25 en 3 escenas. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 5 para mirar la primera escena del nacimiento de Sansón, y vamos a pensar cómo Dios nos puede ayudar a entender mejor esta escena. Leamos estos versículos y después oramos. Dice el versículo 1: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vinos ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el hijo será nazareo a Dios desde el nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que esta mañana hables, que ministres nuestro corazón a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga una obra de salvación, de regeneración, de santificación en cada uno de nosotros. Tú sabes lo que necesitamos. Y nuestra alma está sedienta de ti, Señor. Y oramos, Padre, que quites cualquier distracción a nuestro alrededor para que podamos concentrarnos en este mensaje, Señor, y podamos escucharte, Señor, y podamos adorarte, Señor, a través de tu palabra. Gracias por quien eres tú. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la última vez que vamos a escuchar esa frase de que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Estaban cansados de eso? Es como el papá le dice a los hijos, ¿cierto? Que esta sea la última vez. Bueno, ya llegó. Esta es la última vez que vamos a escuchar eso en el libro, ¿sí? Ahora, esta frase que sonó tantas veces en el inicio de cada juez contrasta mucho con la realidad de ellos, de la perspectiva que ellos tenían a la perspectiva que tiene Dios sobre lo que ellos están haciendo. No sé si lo notaron, ya leímos esos 2 versículos. Los versículos que mencioné eran los versículos 6 del capítulo 17 y el versículo 25 del capítulo 21, donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, esto contrasta con lo que Dios dice, porque Dios dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué estaba viendo Dios? Lo malo de ellos. ¿Qué estaban viendo ellos? Lo bueno. Ellos decían que hacían lo que bien les parecía. Dios decía que veía lo malo y ellos hacían lo bueno. Es por eso que
pienso en tantos ejemplos de lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Tanta gente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa es la naturaleza del pecado y cómo eso ha ido permeando todos los aspectos de la sociedad. Y no nos damos cuenta de eso. Pero quiero aprovechar que esta sea la última vez que vamos a leer esa frase para dejar claro que sin importar lo que estemos pensando o sintiendo, el pecado no se define por lo que pensamos o lo que sentimos, sino por lo que Dios ve y lo que Dios ha revelado. ¿Ok? Porque muchos estamos como ellos, diciendo que cada uno hacemos lo que bien le parece y definimos el pecado por lo que cree que está bien o no está bien. Pues eso no está bien. El pecado se define por lo que Dios dice que es correcto y agradable, por lo que Él dice que sus ojos están viendo sobre lo que estamos nosotros haciendo. Porque nosotros podemos estar muy errados con respecto a lo que estamos haciendo. A los ojos de los israelitas, la percepción de lo que ellos hacían era bueno. Ellos no estaban luchando con eso, ellos no pensaban, ay no, estamos mal, Dios nos va a castigar. No, ellos hacían lo que les parecía que estaban bien, pero estaban errados. Estaban equivocados. Y todo tuvo que ver con sus líderes, pero también la responsabilidad recae sobre el pueblo. Porque cuando Josué los lleva a la tierra prometida, les había dado una tarea. ¿Recuerdan cuál era? Josué los llevó allá y les dijo, obedezcan los mandamientos del Señor, vivan para el Señor. ¿Cuál era la idea de Josué al decirles eso? No era solamente para que recibieran bendición, porque la bendición era la tierra que Dios les había prometido. Ya tenían la bendición ahí. Ahora Dios les había dicho, vivan como yo les he enseñado, cumplan mis mandamientos, adórenme. ¿Y cuál era la razón de eso? Que las otras naciones paganas a su alrededor vieran en estas personas quién era el Dios de los israelitas. Ellos fracasaron. Ellos fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque pusieron su confianza en sí mismos y empezaron a pensar que lo que hacían era bueno. Y se fueron desviando poco a poco, lentamente, hasta el punto en que al final, como vemos en este último juez, Jefté, no podía identificar quién era el único Dios verdadero, justo y santo. A ese extremo llegaron. Fracasaron. Pregunta, ¿eso nos puede pasar hoy a nosotros? No, pastor. Somos una iglesia bautista, centrada, bíblica, el evangelio. Pues no. Tristemente, lamentablemente, cada día se escucha de más personas que dejan, que abandonan su fe o que nunca fueron salvos. Y que simplemente vivían una vida religiosa, pero que cuando llegó el momento difícil de probar su fe, estas personas desistieron. Esa es la realidad. A los ojos de Dios podemos estar incluso aquí en este lugar haciendo lo que es correcto, pero no lo que agrada a Dios. Porque nos parece que está bien, pero ¿qué es lo que Dios está viendo? Nosotros también decidimos etiquetar algunos pecados y decir como estos hombres que está bien. Hoy en día es fácil ver eso. Yo estuve ayer en un supermercado y sobresale el materialismo. El consumismo sobresale. ¿Estos son pecados o no son pecados? ¿Sí o no? Sí, me parece que está bien darnos unos gusticos de vez en cuando. Ir corriendo a aprovechar las ofertas. Todas estas cosas son cosas que pueden parecer bien, pero pregúntese cómo las ve Dios. Deténgase por un momento a pensar cómo ve Dios estas cosas. Y a veces son otros pecados más sutiles, no son el materialismo, el consumismo, quizás es la preocupación, quizás es el afán. Otros pecaditos que están ahí como acomodados simplemente, pero los aceptamos y decimos, está bien vivir así. Todo el mundo vive así, la gente vive así, pero Dios, ¿qué dice acerca de tu pecado? Entonces cuando Dios está viendo las cosas, la perspectiva de Dios sobre el pecado es muy diferente a la nuestra. Y es por eso que tenemos que estar expuestos constantemente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice que es? Es un espejo que nos revela la realidad. Y es por eso que muchas personas ni siquiera resisten una predicación en algunas iglesias. Porque dicen, no, allá me dan duro, pastor. Uy, no, allá esa predicación es muy aburrida.
Claro, porque la palabra de Dios les refleja su condición. Y eso no es fácil, pero es un llamado de parte de Dios amorosamente para que las personas regresen al camino, para que pongan sus ojos en el Señor, para que piensen qué es lo que Dios está viendo de mí. Pueden intentar justificar sus emociones o la ausencia de ellas con argumentos incluso psicológicos que al final Dios nunca aprobará, que Dios nunca verá que están bien. No, pero es que la gente dice que está bien. Bueno, escoja, ¿qué dice Dios o lo que dice la gente? La psicología va en una dirección y Dios va en otra dirección. ¿A quién obedecemos? ¿Qué decidimos? Eso tiene que ver con nuestra forma de vivir, las emociones, los argumentos. Nuevamente, Dios entrega a los israelitas en manos de unos enemigos. Ya les dije la primera escena, ¿cómo está titulada? Del versículo 1, les dije que íbamos a ver 3 escenas. Del versículo 1 al versículo 5, la primera escena es la escena del Dios de lo imposible. Esta es la escena del Dios de lo imposible. Leímos lo que Dios hizo. Que había un hombre de Sora llamado Manoa y su mujer era estéril y Dios había traído una promesa a estas personas. Algo que humanamente era imposible. Y Dios lo está haciendo. Dios está llamando la atención nuevamente de los israelitas, de su pueblo. Dios está atrayendo a su pueblo. Nuevamente Dios lo primero que hace, y recuerden ahí el versículo 7 del versículo 12 dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Ahora, después de ese reinado, estos otros empiezan a reinar por muy poco tiempo, algunos por 7 años, otros por 10 años y el último por 8 años. Pero finalmente, cuando inicia el capítulo 13, vemos que el pueblo estaba bajo la opresión de otro pueblo que eran los filisteos por 40 años. 40 años oprimidos por otro pueblo. Esta vez en manos de los filisteos. Israel se había enfrentado muchas veces a estos enemigos, pero estos hombres eran muy diferentes. ¿Recuerdan cuál era uno de los líderes más famosos de los filisteos que se hizo famoso gracias a uno pequeño? Goliat. ¿Sí? Ese era el líder de los filisteos. Históricamente, los filisteos fueron enemigos de Israel por sus prácticas y incluso los datos arqueológicos intentan decir que genéticamente este pueblo era un pueblo anormal, ¿sí? Que eran gigantes, que eran robustos, que eran personas capaces de hacer lo que otros no. Y ahí vemos a Goliat en medio de esa historia. Algunos piensan que hacían parte de un grupo de piratas también, personas que venían de muchas como inmigrantes que finalmente se unieron y de ahí se conformaron este grupo de filisteos, de muchos lugares. Pero lo cierto es que lo que describen que eran personas, no eran los mejores vecinos que uno quería tener. Israel vivió bajo la opresión de estos guerreros por 40 años hasta que nuevamente la gracia de Dios se hizo presente y ahora cayó sobre este hombre y su mujer, Manoa y su mujer. Ahora no sabemos el nombre de esta mujer, es anónimo, pero es sorprendente lo que Dios también hizo en la vida de esas personas. Los padres del último juez, Sansón, famoso otra vez. La narración nos dice que esta mujer fue visitada por un ángel para recibir la promesa que le cambiaría la vida no solo a ella, sino también a su pueblo. La noticia de un hijo. Ustedes habrán entendido eso quienes son padres, ¿cierto? Cuando se enteraron de que iban a ser padres o cuando recibieron a su hijo por primera vez en los brazos. Creo que eso cambió la vida de todos, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya me tienen preocupado. Yo creo que eso, yo recuerdo a mi hijo, al primogénito, cuando yo lo tuve por primera vez que el médico me lo entregó, yo lo primero que pensé fue en Cristo. Yo dije, ¿cómo es posible? El doctor me está entregando un hijo, pero ¿cómo es posible que Dios haya entregado a su hijo? Eso fue lo primero que vino a mi mente. Y ahí convergieron tantas ideas y lecciones del evangelio que yo dije, wow. O sea, realmente ese día yo lloré pensando en Dios y lo que Dios había hecho con su hijo por mí. Porque ya ahora yo tenía a mi hijo y yo decía, ¿cómo Dios hizo eso? ¿Cómo Dios hizo eso?
La historia de un hijo cambia la vida de muchas personas y la promesa que Dios le iba a dar a Manoah y a su esposa traían una esperanza, una pista de lo que Dios iba a hacer en el futuro con esta nación. Cuando leímos esa narración de los primeros 5 versículos, ¿esto no les trae a su memoria algo? Leámoslo nuevamente. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Recuerdan eso de dónde? Jesús, ¿cierto? Es una pista de lo que Dios iba a hacer en el futuro. ¿Sí? Y me encanta cómo Dios en su creatividad les ayuda a ellos a pensar. Para nosotros es más obvio porque, claro, nosotros ya sabemos que se trata de Jesús. Pero ellos no. Ellos tenían que pensar en esto y confiar en lo que Dios estaba diciendo. La noticia de un hijo de forma natural cambia la vida de cualquier, pero el de esta mujer era de una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque ella era estéril. Y otra vez, comparando este relato con lo que dicen los evangelios acerca del nacimiento, de la vida de Jesús, hay muchas similitudes. La narración es muy similar a lo que dice, por ejemplo, Mateo en el capítulo 1. Déjeme leerle esos versículos de Mateo 1, el versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cantamos eso. ¿Vieron algunas similitudes en lo que ahora está pasando con los padres de Sansón? María no tenía hijos no porque era estéril, sino porque simplemente era virgen. No tenía esposo todavía. Estaba comprometida, pero no tenía esposo. Y Dios hace algo sobrenatural también en María. Pero hay varias mujeres en la Biblia en las que Dios obró de la misma forma. Podemos recordar a Sara, ¿sí? Sara era estéril y Dios le prometió tener un hijo, Isaac. Y Dios obró de forma sobrenatural. ¿Qué otra mujer? Ana. Ana también era estéril y Dios le dio la promesa de Samuel. Isabel fue otra mujer que Dios milagrosamente obró en ella para que Juan el Bautista naciera en su vientre. Ahora, la intervención de un ángel también se hace aquí, se ven en las similitudes de lo que pasó en la escena del nacimiento de Sansón y el nacimiento de Jesús. Y otra cosa que vemos como una similitud es la promesa de un Salvador. No sé si notaron eso en el versículo 5 de Jueces, pero leamos nuevamente ese versículo en Jueces. Dice el versículo 5, la segunda parte del versículo: porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Pero escuchen cómo dice: comenzará a salvar a Israel. No dice que lo salvará, ¿ok? Es simplemente como Dios dándoles a probar lo que Dios va a hacer más adelante. Ahora, miren en el relato, comparen eso con el relato que leímos en Mateo. Cuando el ángel lo dice, en el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, ¿qué dice? Salvará. Este sí es el Salvador y lo identifica como el Salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Definitivamente hay un solo Salvador, hay un solo juez justo que puede erradicar el pecado, la maldad de la humanidad, y es Jesús. Y Dios en su soberanía está mostrando un antitipo, está mostrando una figura de lo que va a venir en el futuro para Israel si Israel confía en Dios. Pero ellos tienen sus ojos puestos en lo terrenal, en su propia idolatría. Y estas son algunas de las similitudes que encontramos. Ahora, cuando vemos este cuadro, sobresale entonces en esta primera escena lo que Dios es capaz de hacer. Las cosas imposibles para nosotros. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Creo que muchos de nosotros hemos dejado de creer en ese Dios de lo imposible.
Muchos de nosotros ya no creemos en ese Dios de lo imposible. Hemos dejado de creer que Dios es capaz de sanar, que Dios es capaz de restaurar, que Dios es capaz de cambiar a una persona o de salvar a una persona. Y creo que eso era el retrato que Dios quería traer a Israel. Que Él seguía siendo el Dios de lo imposible. Y por eso se placía en hacer cosas como estas, de hacer cosas milagrosas, de cosas que a los ojos de los hombres eran cosas asombrosas, para enseñarles que Él era capaz de hacer esto y mucho más con relación a la promesa que había hecho o que iba a hacer, porque más adelante es David quien hace esto, y escuchamos esta mañana el relato de Isaías 53, cuando se anuncia el nacimiento de un Mesías. Esto era algo que estaba en los planes de Dios, en el corazón de Dios hacer con su pueblo. Y Dios lo había revelado, no era algo nuevo, pero el pueblo seguía enfatizando en que ellos querían ver algo, ellos querían tocar lo palpable, pero no estaban poniendo su confianza en el Dios de lo imposible. Humanamente hay muchas cosas que pueden estar pasando en nuestra vida, pero si hemos dejado de creer en el Dios de las cosas imposibles, es muy difícil que nosotros podamos obedecer a Dios y creerle a Dios. Vamos a leer el segundo cuadro, la segunda escena. La segunda escena la leemos desde el versículo 6 al versículo 14. Dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y harás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Y entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Aquí vemos la segunda escena y es la escena del Dios de la fe. Dios es un Dios que está dándose a conocer para que podamos tener toda nuestra confianza en Él. En la comparación con Sara, cuando ella escuchó, ¿recuerdan lo que hizo Sara? Cuando escuchó que iba a tener un hijo, ¿qué hizo? Se rió. La mamá de Sansón no se rió, ella creyó. Es interesante porque Abraham fue el padre de la fe, ¿cierto? Y Sara también. Pero es interesante que haya dudado, ¿no les parece? Ahora, gracias a Dios la Biblia nos afirma que fue que fue Abraham, el hombre de la fe. Pero eso que pasa aquí con la mamá de Sansón, como dije que no sabemos su nombre, muestra la fe de esa mujer. Mientras que la madre de Sansón confió plenamente en el mensaje y en el mensajero, otras mujeres como las que mencionamos no tenían esa misma confianza. Ahora, después de que el ángel le dice esto a la mujer, no sé si notaron ahí en el texto, dice que ella corrió y le contó a su marido, pero no cuestionó el mensaje que recibió, simplemente lo creyó. Ella creyó lo que Dios le había dicho a través de ese ángel, corrió y se lo dijo a su esposo y automáticamente puso a funcionar su confianza en el Señor. Yo no dejo de pensar que eso no era fácil de hacer. O sea, si una mujer era estéril, no había tenido hijos, eso ya estaba garantizado. Entonces, ¿cómo iba a ser posible esto si no era con la intervención divina? Dios le pidió después de esto hacer un voto.
Y ese voto nazareo, como se describe ahí, no fue otra cosa sino la manera especial en que Dios había decidido para apartar a esta persona y que fuera algo visible ante los ojos de los demás. Que el hombre no pasara navaja sobre su cabeza, que no tomara cosas de la vid y que no tocara muertos. Que eran cosas que estaban muy relacionadas con el servicio y con personas que Dios iba a usar. Lo interesante de este voto, y si uno lee eso en Números, creo que está en el capítulo 6, no recuerdo, cuando uno lee eso, uno se da cuenta que ese voto es algo voluntario. Es decir, las personas llegaban a esa convicción de hacer este voto y hacían eso algo visible para que las demás se dieran cuenta que intencionalmente esa persona estaba dedicada a Dios. Pero aquí la diferencia es que el ángel es quien le dice y el ángel decide, o Dios decide, que sea a través de la mujer. Es decir, que el voto para Sansón inició desde el vientre de la mujer. Y eso es algo distinto a los demás jueces, porque vemos que cuando Dios llamó a los otros jueces, no lo hizo desde el vientre de su madre. Es decir, que sí hay algo especial en Sansón, pero es lo que Dios está tratando de mostrar con relación al futuro de ellos y no con lo que inmediatamente tiene que ver con su presente. ¿Ok? El voto, entonces, eso es lo que significa. Dice el versículo 8, miren lo que dice el versículo 8 nuevamente. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Es válida la pregunta de Manoah, ¿cierto? Cualquier padre quiere saber qué va a hacer con el chino. ¿Sí? ¿Y ahora qué va a pasar? Es una nueva etapa. ¿Quién nos da consejos? No había YouTube en esa época para tomar un curso. Entonces, lo interesante de esto es que aquí vemos la fe de Manoah también. ¿Sí? Era un hombre que, no solamente porque Dios contesta la oración de él, y lo hace, digamos, parcialmente, porque ¿cuál era la intención de Manoah al decirle esto a Dios? Pues no solamente porque quería saber qué iba a pasar con el niño, ¿sí? Pero vemos más adelante en el relato que Dios no le da más detalles sobre lo que va a pasar. Pero Dios responde de alguna forma su oración. Al final de eso nos vamos a dar cuenta. Pero también es una respuesta. Miren el versículo 12 lo que dice. Y Sansón les dijo, cambié de versículo. Versículo 12, entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debo hacer con él? ¿Saben lo que estaba pensando Manoah? Él estaba pensando que lo que Dios había dicho, eso se iba a cumplir. Eso es fe. Creer que lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir tal cual como Dios lo ha dicho. Y ahí vemos la fe de dos padres impulsada otra vez por las cosas increíbles que Dios ha hecho en la vida de ellos. Cuando tus palabras se cumplan, es una demostración de la obediencia. Ese es el segundo cuadro que nosotros vemos aquí. La escena del Dios de la fe que nos va a llevar finalmente a una escena de obediencia. Cuando vemos esto, nosotros podemos saber que Dios se agrada en los que confían en Él. ¿Qué diferencia hay en obedecer por fe y obedecer a regañadientas? ¿Hay alguna diferencia o no existe ninguna diferencia? Aunque el resultado pueda ser el mismo, ¿sí? Uno puede estar aquí porque le tocó, porque la mamá dijo, alístese que vamos para la iglesia, y ya vino porque le tocó, no hay opción. Pero uno puede estar aquí porque es su convicción, porque su fe lo ha traído hasta aquí, porque para usted lo más importante es la iglesia de Cristo por la que Cristo murió y pagó con sangre. Eso es una convicción de fe. Otra cosa simplemente es seguir las normas. No, mi mamá me dice, mi papá me dice, reglas de hombres, obediencia, que finalmente es obediencia, pero los resultados cambian. ¿Por qué cambian? ¿Por qué cambia la obediencia cuando está implícita la fe? Bueno, dejemos que el autor de Hebreos conteste esa pregunta. Dice el autor de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que podemos obedecer a Dios y hacer algo, pero no agradar a Dios con lo que estamos haciendo. ¿Había pensado en eso? Es decir, podemos estar aquí escuchando al predicador, pero no estar agradando a Dios. Porque no es por su fe que usted está aquí, sino porque otra vez su mamá lo empujó esta mañana y le puso el suéter y le dijo, vamos para allá. Pero no es por sus propias convicciones, por su fe, porque por usted creer
quién es Dios para usted y lo que Él representa para usted. Ese es el cuadro, la escena de fe que vemos en estas dos personas, en los padres de Sansón, que movidos por las cosas increíbles que Dios estaba haciendo, responden en fe y creen a lo que Dios le había dicho. Dice el autor en Hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así dice el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Es decir, que a través de nuestra fe nosotros podemos honrar a Dios a través de lo que hacemos, pero sin ella es imposible agradarlo. Es imposible agradarlo. Usted puede hacer lo mismo sin agradar a Dios. Y yo estaba pensando en lo que hacemos litúrgicamente cada domingo, ¿cierto? Cantamos, podemos hacer eso mecánicamente, aplaudir, mirar al techo y fingir que estamos haciendo algo, pero eso no está conectado con lo que creemos acerca de Dios. Ofrendar, podemos hacer eso también mecánicamente, pensando con otras motivaciones que lo que estamos haciendo es bueno y solamente estamos haciendo lo que los hombres decían aquí en el texto, haciendo lo que cada uno le parece que está bien, pero no lo que es agradable ante los ojos de Dios. Y eso nos lleva a una reflexión, pensando, Señor, y tenemos que detenernos a pensar eso, hermanos. Mientras yo preparaba este mensaje, yo pensaba en eso, porque uno puede estar predicando aquí y haciendo lo mismo, hermanos. Cumpliendo con la tarea del trabajo de predicar, sin agradar, sin glorificar a Dios. Y esta mañana muy temprano lloraba y le pedí a Dios eso. Ayúdame, porque lo que quiero es agradarte a ti. No solamente trazar bien el mensaje, no, que Dios sea glorificado a través de su palabra. Ese debe ser el objetivo de nuestras vidas. Y no lo podemos hacer si nuestra fe no es visible, si no estamos creyendo lo que estamos haciendo, si eso no está involucrado en las decisiones que tomamos. Leamos la última escena en los versículos 15 al 25. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quisieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es su nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Qué tal esa escena? La última escena es la escena de la obediencia. El Dios de la obediencia. Primero vimos el Dios de lo imposible, luego el Dios de la fe y ahora el Dios de la obediencia. Cosas que le faltaban a Israel. Y Dios en su gracia nuevamente está trabajando en la vida de estas personas simplemente para recordarles cuáles son las promesas eternas de Dios para este pueblo. El padre de Sansón, además de mostrar fe, también mostró obediencia. ¿Cómo la mostró? ¿Cómo mostró la obediencia? Miren el versículo 17. Versículo 17. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, ¿cuál es su nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Por su nombre? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña. Eso fue lo que hizo. Ofrecer un sacrificio al Señor. Eso es obediencia. Después de haber creído en el mensaje del Señor, él es movido a adorar a Dios. Es un acto de fe, pero que lo lleva a obedecer a Dios, lo que Dios le había pedido.
Sabía que cumplir las palabras de Dios por medio del ángel honrarían a Dios. ¿Escucharon eso ahí en el versículo 22? Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. El propósito de Dios en todo esto no solamente era que ellos vieran al Dios de lo imposible, sino que tuvieran fe y fueran movidos a obedecer a Dios, a vivir para Dios. Y ciertamente Dios los ayudó en esto. Era imposible que Dios, que lo hicieran por su propia cuenta. La verdad es que cuando no practicamos lo que Dios nos ha dicho insistentemente, lo que hemos escuchado de Dios, eso es una contradicción con lo que nosotros vivimos. En el versículo 17, la respuesta a la pregunta ¿quién eres? Miren el versículo 17 nuevamente, dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Es el mismo nombre con el que Isaías descubre la profecía que iba a traer la única esperanza en el que el pueblo finalmente iba a ser libertado. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Isaías quien identifica al niño en esta profecía y le reconoce como el Dios fuerte, mostrando esa deidad entre el Padre y el Hijo. Y el propósito del autor al narrar estos hechos es ayudarle a Israel a pensar cómo Dios les estaba dando pistas de lo que Dios traería más adelante en su reino futuro a Israel. No iba a ser a través de Sansón. Manoah ratifica esto ahí en el versículo 22. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Él sabía que el ángel era el mismo Cristo. Esto se llama una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, como ahí el Señor se hace presente para mostrar cuáles eran los planes de Dios de redención para Israel. Y no iba a ser a través de ningún hombre de los que hemos visto como jueces en Israel. Ni siquiera Sansón. Ese es el mejor resultado de la fe, la obediencia. Dios va a probar la fe de muchos cuando los invite a obedecer. Cada vez que Dios nos pida obedecer es cuando nuestra fe va a lucir para Dios. Y eso lo vemos ahí, en cada autor de la Biblia. Esos hombres que se destacan en Hebreos capítulo 11 como hombres de fe, se destacaron porque hicieron algo. No porque su vida en todo su esplendor fueron hombres de fe, sino porque hicieron algo que se destacó en obediencia a Dios. Su fe los movió a hacer algo que fue usado providencialmente para los planes eternos de Dios. Ahora la pregunta es, si nosotros entendemos ese cuadro, conocemos bien de antemano todo esto, decimos que creemos en el Dios de lo imposible, en el Dios de las cosas imposibles, tenemos fe, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿O estamos haciendo como estos hombres que cada uno hace lo que bien le parece? Yo no sé, pero a mí la Biblia me informa que hay varias cosas que como iglesia, que como hijos de Dios debemos estar haciendo. Cuando el Evangelio de Mateo dice, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, esto es una tarea para la iglesia, que requiere fe, pero también requiere obediencia. Pero no podemos llegar allá si no hemos dejado de creer que Dios es la respuesta a la sociedad. No podemos llegar allá si no dejamos de creer que Dios es capaz de hacer lo imposible, de transformar hogares, de transformar vidas, y dejamos de tener nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Eso no nos va a mover en obediencia a Dios. Y es la única forma de que vamos a regresar al camino correcto. En los versículos 24 al 25 se cumple la promesa del ángel y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. El actuar del Espíritu de Dios está ligado, muy ligado a la fe y la obediencia. No podemos ver la obra del Espíritu en la vida de una persona cuando esa persona ni cree en el Dios de lo imposible, ni tiene su fe puesta en Él, y mucho menos cuando esa persona no está obedeciendo a Dios. Queremos ver al Espíritu de Dios obrando, no solamente en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos,
Pero no podemos llegar a ese punto si hemos dejado de creer en ese Dios. Si nuestra confianza, nuestra fe no está en Dios. Y nuestra motivación para obedecer a Dios es distinta a la que hemos escuchado. El nacimiento de este último juez era solo una sombra de lo que hoy nosotros conocemos, el nacimiento de Cristo. Pero la realidad es que muchos viven bajo la misma oscuridad de aquellos días. Prefieren seguir siendo gobernados por los estándares de esta sociedad, el conductismo y por el Salvador que no es Dios. Es su propio ego, su propio egocentrismo. Esa es la realidad. Y el panorama no es muy diferente hoy al que estamos viendo y leyendo aquí en Jueces. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer? La única forma es regresar al camino correcto. Regresar a las promesas de Dios cuando Dios decidió llevar a su pueblo a una tierra prometida, una tierra que ellos no conocían, que sus ojos no habían visto, que sus manos no habían palpado. Pero para eso se requería fe. Cuando Dios los puso en esa tierra prometida, ellos pensaron: hemos alcanzado la gloria al máximo. Pero ahora Dios les había dado la tarea de que con su fe, su obediencia, ellos debían impactar a los pueblos vecinos para que ellos, a través de su fe y su obediencia, los demás creyeran en el mismo Dios. Esa es la tarea que Dios nos ha impuesto a su iglesia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Déjeme hacerle estas preguntas para terminar. ¿Tiene usted fe y está listo para obedecer al Dios de lo imposible? Es una respuesta para usted. ¿Tiene usted fe y está listo para obedecer al Dios de lo imposible? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho aquí en este mismo lugar: haz esto, haz aquello, ve? Y usted, pero no es movido por sus convicciones. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Su vida demuestra su fe a los de afuera? Cuando los demás están viendo a usted, ¿ustedes luce la fe de ustedes a los de afuera? Ese es el propósito de este libro de Jueces. Que Dios sea glorificado a través de su pueblo. Es lo que Dios desea. Todos nosotros tenemos un campo misionero diferente. En su trabajo, en sus colegios, en la universidad, en su barrio, en su familia. Ustedes son misioneros. Dios los ha puesto ahí para alumbrar, para dar luz a esos otros pueblos que no conocen a Dios, con el único propósito de que Dios extienda la salvación a ellos también. Y la última pregunta: ¿es una prioridad para usted obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Es una prioridad para usted obedecer a Dios antes que a los hombres? Piensa. En la fe, en la práctica, en la obediencia, estas cosas tienen que ser visibles. No es suficiente con tenerlo escrito en su acta, en su declaración de fe personal. Es en su vida práctica que lo vamos a ver. Termino con la cita que leí de Pablo en Romanos capítulo 5, pero ahora leo el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia para que Cristo reine, para que Cristo sea confiable y otros puedan ser salvos a través del testimonio de Cristo en sus propias vidas. Oremos. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Darte gracias por tu palabra, Señor, por recordarnos el Evangelio, recordarnos quién es Cristo. Sansón, Señor, es un juez que desafortunadamente, Señor, erró, Señor, en el propósito tuyo, Señor. Como lo hicieron los otros jueces, Señor. Y es natural al pensar, Señor, que solamente un hombre iba a ser capaz de cumplir, Señor, los estándares tuyos, de ser un juez justo, verdadero, confiable. Y ese es nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, yo te ruego que si aún hay personas aquí que siguen viviendo bajo sus propios estándares de hacer lo que bien les parece, pero ante tus ojos no es lo que a ti te agrada, que hoy tú pongas en ellos, Señor, una convicción de arrepentimiento y de amor hacia ti, Señor, para que acudan a Cristo, para que confiesen su necesidad de su pecado, de su condición, y se acerquen a la cruz, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador, quien tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias por su nacimiento, Señor.
Gracias porque de forma sobrenatural, Señor, tuvimos al Salvador entre nosotros y hoy podemos celebrar, Señor, una Navidad con sentido, Señor, de pertenencia si Él es nuestro Salvador. Oramos, Señor, por esta iglesia para que tú nos ayudes a tener y a lucir una vida y una vida de obediencia, basándonos en la fe que tenemos, en las convicciones, Señor, que nos has dado. Gracias nuevamente, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Es en su nombre que oramos. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias.